tengo que venir contigo. Bueno, pues estamos otro día más. Hoy nos encontramos aquí junto a Vicente, que estuvo la semana pasada presentando el podcast conmigo. Y tenemos de nuevo, tenemos como nuevos participantes de nuestro podcast, tenemos a Nico. Preséntate. Pues bueno, yo soy Nicolás y estoy dentro del equipo de marketing, soy un marketing manager y me dedico principalmente a las campañas de Facebook Ads y de pago en general, que también incluyen Twitter, aunque algunas de las automatizaciones también las he tocado y he tenido así que dentro de todo eso ya hablaremos un poco más adelante. Y por otro lado, a mi izquierda tenemos a César. Preséntate. Pues nada, muy buenas. Yo estoy a cargo más o menos del canal de YouTube y de un poco de las automatizaciones del email marketing y tal. Y nada, poco más, a ver lo que podemos aportar. Muy bien. El tema que vamos a tratar hoy, yo la verdad es que tengo cero idea, porque al final yo me dedico a desarrollar y precisamente vamos a hablar de marketing sin necesidad de desarrolladores. Al menos, o sea, que vosotros vais a hablar de cómo quitarme a mí mi puto trabajo. Pero te habrás leído al menos el guión. No. Maldita sea. Vale, muy bien, muy bien. Pues entonces que hable Vicente, porque él realmente Vale. es el que más experiencia tiene hablando de todo esto. Vale, pues entonces, Vicente, coméntanos un poco sobre cuáles son las herramientas que vamos a tratar, un poco el trabajo que hacemos nosotros como parte de ese marketing sin necesidad de desarrollo. En general, dar una presentación sobre el tema. Sí, al final, principalmente esto, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no siempre puedes contar con el equipo de desarrollo, porque no siempre tenemos manos ni recursos suficientes para que estén desarrollando cosas para nosotros. Y lo que no queremos es estar parados por no poder, porque no nos puedan ayudar en ciertos momentos. Entonces lo que hacemos es buscar herramientas que sin la necesidad de programar o con conceptos muy básicos y muy pequeños podamos hacer las mismas cosas o casi las mismas cosas que nos podría hacer el equipo de desarrollo. Con eso lo que hacemos son MVPs, son pruebas muy pequeñas y son pruebas que nos sirven para ver si realmente la automatización que hemos pensado o cualquier prueba que hemos pensado nos da valor, nos da algún beneficio o realmente funciona el test que estamos probando. Entonces luego, pues oye, si vemos que realmente nos aporta un montón y que quizás podamos tener alguna limitación que puedan tener estas herramientas, pues ya pasamos a que se desarrolle el equipo, que ya encuentran un hueco, pero ya más a largo plazo, e incluso mientras lo están desarrollando seguimos con el MVP en marcha y no perdemos todo ese tiempo y no tardamos tanto en sacar este tipo de cosas que pues a nosotros justo en concreto en Streamlabs pues nos ayudan un montón y nos han ayudado desde el principio. Entonces, al final no es tanto quitarme trabajo como preparar el trabajo para ver si lo que yo voy a hacer es efectivo o no es efectivo. Exacto, es un poco adelantarnos a no tener que depender del equipo de desarrollo en la mayoría de las cosas y que cuando realmente veamos que ha funcionado y que nos aporta al equipo y que nos aporta para hacer nuestro trabajo, pues oye, si ya queremos profesionalizarlo, si ya queremos subirlo de nivel, pues ya pasamos a que el equipo de desarrollo nos eche un cable en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tratamos nosotros en nuestra empresa para hacer ese tipo de automatizaciones? Bueno, realmente con herramientas hay un montón. Ellos dos ya han mencionado alguna, que la principal es Integromat. César controla mucho de ActiveCampaign y seguro que nos podrá contar alguna cosa. Pero también hay muchas otras. Está Zapier, está Mautic, está If This Then That. Realmente hay un montón y luego creo que hay una que se llama N28 o algo así. Que al final es como un Integromat pero open source. Me refiero, realmente la herramienta no es lo esencial, sino realmente lo que puedas hacer con cada una de las herramientas y lo que tú pienses que te puede aportar valor. O sea, entonces, como herramientas y distintas opciones tenemos para lo que necesitemos. Vale, pues dicho esto, has nombrado varias veces Integromat. Entiendo que Integromat es parte de las que utilizamos nosotros como herramientas para hacer ese tipo de testeos. Sí, al final fue con la que nos quedamos un poco. O sea, aunque podamos utilizar Zapier o If This Then That, por ejemplo, que son las como más competencia de Integromat, sí que es verdad que son con la que realmente nos quedamos por potencial, porque incluso por precios más barata e incluso por interfaz visual. Bueno, le vimos varias ventajas y varias cosas que realmente nos hicieron decantarnos por ella, pero anteriormente hemos utilizado todas las otras y no descartamos tener que utilizar Zapier o If This Then That porque realmente pues yo que sé, Integromat no permite hacer una cosa en concreto y lo necesitemos para hacer ese MVP. O sea, me refiero al final, pero sí que es verdad que Integromat es la que más usamos, la que
partido le sacamos junto a ActiveCampaign a la hora de automatizar los emails, y las otras las hemos dejado un poco de lado porque de momento estamos, hasta ahora todo lo que nos hemos encontrado lo hemos podido hacer sin ningún problema. Vale, entonces, yo que no controlo mucho, pero sé el pricing que tiene un desarrollador, no sé el pricing que puede tener una de estas herramientas. Al final no sé exactamente cuánto... Un poco más barato que un desarrollador suele ser, la verdad. No por nada, pero por desgracia. Es un poquito más barato, sí. Sí, al final un poco de lo que se trata no es tanto el precio, sino también un poco lo que te estás ahorrando también en cuanto a tiempo, dinero, bueno, un montón de recursos, que no solo es el precio. Al final los precios varían, creo que If This Then That es gratis hasta cierto punto, Zapier y Integromat también tienen una cuenta free, pero por ejemplo en caso de pricing, Integromat te permite muchas más cosas y es un poco más barato, con más opciones y con más número de operaciones que Zapier. Creo recordar que prácticamente puedes hacer lo mismo con una cuenta de 9,99 en Integromat versus a la de 49 en Sí. Zapier. Creo que los pricings van más o menos por ahí. Y luego, por ejemplo, ya si te vas a herramientas, por ejemplo, como ActiveCampaign, que al final, igual César no lo sabe, pero porque yo soy el que descarga las facturas un poco, pues ahora, por ejemplo, estamos pagando incluso entre 900 y 1000 dólares al mes. Pero porque no solo la automatización, sino porque tenemos ahí todos los contactos y todos nuestros usuarios. Y al final tenemos una plataforma en la que el número de usuarios es muy, muy grande. Pero contamos ahí tanto con nuestros streamers versus también con los usuarios, los espectadores. Y bueno, evidentemente hay opciones mucho más baratas. Mautic es open source y te permite hacer lo mismo, pero al final si comparamos Mautic con ActiveCampaign, en Mautic tenemos que tirar de desarrolladores cada vez que queramos hacer algo, no lo tenéis que montar, tendríamos que tener un server solo para eso, luego tendríamos que enviar los emails con Amazon, por ejemplo, con los servidores de Amazon o con cualquier envío de email similar, y nos estaríamos ahorrando mucho dinero, porque sería mucho más barato, pero realmente el tiempo de desarrollo ahí es mucho más caro que realmente pagar por ActiveCampaign. Igual entiendo que al final en desarrollo pasa parecido. O sea, hay muchas herramientas que son open source, pero ese tipo de herramientas necesita un trabajo de configuración previo que al final prácticamente te cuesta contratar un desarrollador antes para configurar esas herramientas, cuando hay otras opciones de pago que en realidad pues, por operativa es mucho más fácil coger y decir, venga, meto esta de pago, empiezo a pagar al principio el free y luego ya cuando pueda pues... Totalmente, y además César te podrá comentar ahora un poco más si queréis sobre esto, pero aprender a utilizar Mautic con todo lo que lleva, que al final tienes que desarrollarlo y demás, a lo que es aprender ActiveCampaign desde cero. César prácticamente con un ejercicio, ¿te acuerdas que hicimos? Prácticamente aprendes absolutamente todo, todas las opciones que tiene, y luego ya es un poco, depende de lo que pienses, depende bueno, qué cosa quieras realizar, cómo quieras segmentarlo, pues se hace todo exactamente igual. Entonces, para que vean también un poco que la curva de aprendizaje yo creo que es bastante, no es muy grande, es bastante pequeña, y sobre todo si además te enseña a alguien que ya sabe, si tú vas tú de cero, pues al final todo es un poco mayor. Sí, pero bueno, él tuvo que aprenderla de cero y creo que tampoco le costó mucho, me refiero, la interfaz visual es muy intuitiva, y él puede comentar un poco más sobre esto. Sí, al principio, al no haber tocado nunca una herramienta parecida, sí que puede resultar un poco complejo, porque hay muchos campos y muchos condicionales, es como un mundo nuevo, puedes hacer 1000 cosas, pero una vez estableces unos márgenes, como unas pautas para saber lo que hay. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ruta con todos los campos, todo lo que le identificamos a cada streamer, y eso facilita mucho a la hora de crear una automatización o cualquier campaña, que sepamos dónde está cada cosa, y una vez sabes dónde está cada cosa, solo tienes que hacer pues, lo que quieras hacer, tanto una automatización como una campaña, elaborarla, poner los condicionales de quién quieres que entre y quién quieres que no, como ha dicho Vicente, segmentar, porque al fin y al cabo es una base de datos donde nosotros tenemos todos los contactos, y lo más complicado es al principio conocer un poco la herramienta, pero al fin y al cabo a los 2-3 meses yo diría que más o menos puedes ya empezar a funcionar solo, creo yo. Incluso un poco también pasó con Integromat. Nicolás no conocía Integromat y le pusimos un... Es tremendamente fácil. Integromat, la gracia que tiene realmente como plataforma es que cualquier persona, aunque no sepa programar o no sepa de programación, puede llegar a hacer cosas realmente
brutales dentro de la plataforma. De hecho, uno de los grandes problemas que tengo yo cuando estoy haciendo cualquier tipo de campaña es que yo al final tengo la información en muchas plataformas diferentes y en 1000 sitios distintos, porque tenemos que traquear desde el comportamiento del usuario a qué es lo último que ha hecho, si llega a ciertas fases del funnel. Al final toda esa información la tengo muy desperdigada dentro de las campañas de pago, y a mí lo que me interesa es que un usuario que entra en la plataforma siga una serie de caminos específicos para alcanzar los objetivos que buscamos. Y creo que si no fuera precisamente por el hecho de que Integromat te permite enlazar también las aplicaciones, o de que ActiveCampaign prepara unas automatizaciones muy buenas de mailing con condicionantes muy claros, haría falta 7 veces más personal para hacer el seguimiento de cada uno de los puntos. Entonces, al final, lo que te permite todo el asunto de Integromat y las automatizaciones en general es que a la larga puede ser mucho más productivo, puede ser mucho más eficiente, porque el desafío real no está tanto en cómo lo aplicas o cómo lo ejecutas, sino en cómo desarrollas la idea de lo que quieres conseguir. Entonces, una vez que ya estableces el periodo de lo que quieres conseguir a través de cada uno de los usuarios, a través de todo el procedimiento que quieres que siga el usuario, es cuando realmente puedes hacer maravillas y cuando te ahorras muchísimo trabajo que no eres consciente de que lo haces, porque al final es algo que estás haciendo muy rutinario y que al final lo olvidas, ¿no? Y dices, esto es así, ya está. Y cuando te liberas de eso dices, madre mía, todo el tiempo que he perdido estos años. Y creo que junto con esto, creo que ya hemos dado paso a nuestro siguiente episodio que haremos en marketing, que será cómo segmentamos a los usuarios y por qué, porque aquí también tenemos tela que cortar. Buah, aquí tenemos para un muy buen rato, sí. La verdad es que sí. Y dicho esto, ¿podríais decirme algunos de los ejemplos así más reales de nuestra plataforma en los que necesitemos del uso de Integromat, del uso de ActiveCampaign? O sea, un ejemplo más directo para... Sí, mira, voy a empezar por uno muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hace poco hicimos un concurso, el de Streamlabs Moments, creo que más o menos todos lo recordaréis, que había que compartir un clip usando nuestras cartas en Twitter con el hashtag Streamlabs Moments, ¿vale? Y entonces imaginaros si realmente, pues en este caso el Community Manager tiene que ponerse todos los días a recoger los tweets anteriores, tiene que, irse a la búsqueda, coger el hashtag, ver en qué fila se quedó ayer, en cuáles ha revisado, cuáles no. Me refiero, al final es un trabajo que te costaría realmente horas y horas porque no puedes un poco como organizarte, ¿vale? Y con 2 pasos únicamente en Integromat somos capaces de hacer una búsqueda avanzada en Twitter, ¿vale? Incluso podremos poner pantallazos o lo que sea, pero podemos poner, con una búsqueda avanzada en Twitter, hacer que cada día a las 12 de la noche, por ejemplo, a las 12:05 de la noche, saque todos los tweets en el idioma que tú le digas, por ejemplo, en este caso en español, del día anterior, es decir, solo del último día, y que te rellene una hoja de Excel, una fila con cada tweet que se haya puesto. Entonces, al final, el Community Manager, cuando empiece su jornada a la hora que quiera o cuando se vaya a poner esta tarea, solo tiene que abrir el Excel, ver todos los que no ha revisado, todos los nuevos que se le han añadido, y así ya poder, pues en nuestro caso, que seleccionábamos un poco para cuáles sean los mejores o cuáles sean candidatos a ganar el premio, porque luego hicimos como una votación y demás, pues bueno, simplemente tenía que revisar, oye, revisado, sí, ya te lo señalabas en una columna y cosas así, me refiero. Esa es un poco es sencilla, pero que realmente te aporta valor y te ahorra un montón de tiempo. Te aporta el hecho de que no tienes que estarte todos los días 3 horas revisando Twitter exclusivamente para ver eso. Que a lo mejor en media hora lo tienes todo revisado. Claro. Y luego, por ejemplo, puede contar Nicolás la que él hizo, pero al final, antes, nosotros trabajamos con influencers, con streamers que vienen de Twitch, que vienen de YouTube, que vienen de Mixer, y una de las cosas en las que nosotros nos fijamos mucho es en el tamaño, en el idioma, en qué juego al que juegan. Y antes, por ejemplo, no lo teníamos en nuestra base de datos, no lo teníamos en nuestra plataforma, pero las APIs te lo permiten hacer. Entonces nosotros lo que hacíamos era, imaginaros un poco qué preocupación puedas tener cuando estás empezando, es decir, oye, si se me registra un streamer grande, no lo estoy sabiendo, porque nadie me está notificando. Y una de las cosas que hicimos, que además la hizo Nicolás como primer ejercicio, era cada streamer que se registraba, y ahora que explique en detalle cómo más o menos se puede hacer, cada streamer que se registraba en nuestra plataforma, buscábamos sus datos tanto en Twitch, por ejemplo, como en YouTube, y si cumplía ciertos parámetros o ciertos filtros que nosotros le marcábamos, pues ya podíamos hacer cualquier cosa, es decir, desde mandarnos un mensaje a Slack para tener un registro, desde guardárnoslo en Excel, incluso desde añadirle una tarea al equipo de ventas por si tiene que ayudarle o por si tiene que hacer cualquier otra cosa. De hecho, la gran parte de todo esto es que ya no solo estábamos creando esa tarea para el equipo de ventas para que pudiera ponerse en contacto con él y ayudarle a crear su colección y los primeros pasos, sino que también estaba introduciendo la ficha del usuario dentro del software que ellos utilizaban para ventas para poder hacer el seguimiento. Entonces, al final,
daos cuenta de que conseguimos la idea de que simplemente cuando esos streamers que llegaban a esos parámetros se conectaran directamente a la plataforma o entraran y registraran por primera vez, directamente entraban en ese loop en el que llegaban al equipo de ventas en caso de tener los números suficientemente grandes o no. Entonces, todo ese trabajo que realmente te ahorras en estar haciendo continuamente comprobaciones dentro de la base de datos de usuarios de si han entrado nuevos o no han entrado nuevos y si alguien puede encargarse de él o no, lo está simplificando de maneras increíbles. Y bueno, eso realmente también favorece, quieras que no, a la atención del usuario, porque lo que antes podrías tardar a lo mejor una semana en darte cuenta de lo que ha ocurrido, porque no puedes estar 24/7 mirando efectivamente si alguien se ha registrado o no, al momento puede ponerse en contacto esa persona de ventas y eso al final también eleva un poco el prestigio de la plataforma y hace entender al usuario que estamos realmente pendientes a si entra un usuario de ese calibre. Entonces, es ese 2x1, ¿no?, que sacamos del uso. Sí, Claro. además que es súper sencillo hacerlo. Cuenta más o menos cómo se hace. Al final es coger una Es exactamente. points de tweets de YouTube para que la gente vea que es realmente Es realmente increíble, ¿no? Al final lo que estás haciendo es sacar de ActiveCampaign el usuario que tenga las categorías que se le habían establecido. Cuando lo comprueba y lo hace, manda esos datos del usuario dentro del software de trabajo que están utilizando y además genera una call directamente para Slack, que en este caso lo usamos para nosotros para tener el toque de advertencia de que ha ocurrido el registro, le genera en Todoist directamente al jefe de ventas los datos del usuario, cómo puede mirarlo y el enlace directamente a la base de datos para poder tener toda la información y ponerse en contacto con él. Realmente, de hecho, es increíble porque Integromat es clic derecho, elegir la aplicación que quieres integrar, te genera una burbujita, no sé si podemos verlo ahora mismo con alguna imagen que pueda estar por ahí, si no da igual, si no sigo por aquí. Yo puedo buscar alguna imagen con respecto Sin problemas. Básicamente parece como hacer un puzzle. Tú tienes ahí el listado de las cosas que quieres integrar, las conectas con unos hilitos, en esos hilitos puedes filtrar información que quieras quitar por medio, si quieres mirar simplemente el ID o si quieres mirar, por ejemplo, en este caso, el usuario que se ha registrado ya viene del equipo de ventas y está dentro de alguno de los del equipo de ventas o algún closer en particular, pues que se le agrega su Todoist y no se le agrega el de otro, o puedes al final hacer muchísimos filtros muy, muy interesantes para ese proceso, pero al final simplemente es eso, clic derecho para crear el punto de partida en este caso